¿Me confirman si tienen buen sonido, por favor? ¿Me Sí, confirman si... señor. Bueno, muchísimas gracias. En este momento estábamos viendo un método de localización. El primero que vimos fue el método de centro de gravedad, que se basaba solamente en una de las características de la localización, que era el peso que tenía cada ciudad. El peso se podía medir ya sea por cantidad de compras que se le hacían a un proveedor o por el costo, pero solamente se tenía en cuenta un solo factor y se localizaba eh, alrededor de este factor. El centro de gravedad es un muy buen método si se consideran métodos sencillos para localizar una planta, pero sería bueno verificar otro tipo de factores. Que la distancia, porque muchas veces la distancia es uno de los factores menos determinantes. Entonces, no solamente se necesitaba que estuvieran la mitad de todos los demás centros, sino de otra manera se deben tener en cuenta los costos, las ventajas que tiene la ciudad donde nos vamos a localizar y otros factores que sí toma en cuenta el método de Brown y Gibson. Vimos ese método de Brown y Gibson la clase pasada. Vimos ese método de Brown y Gibson la clase pasada. Vimos unos pequeños ejemplos. Y hoy vamos a ver nuevos ejemplos. De la localización de Brown y Gibson. Entonces, empezamos. Ya creo que estamos completos. Y les voy a compartir pantalla y me confirman, por favor, si pueden ver la pantalla. Este es un pequeño recorderis de la clase pasada, no se preocupen. Ya vamos a comenzar con el nuevo ejemplo para reforzar el que ya vimos la clase pasada. Vimos que... ¿Me confirman si tienen la pantalla, por favor? Sí, señor. Gracias. Bien. Entonces teníamos nosotros que el método de Brown y Gibson tenía en cuenta diferentes características y en general este algoritmo era cuantitativo, lo que quiere decir que hay que sacar operaciones y se localiza teniendo en cuenta diferentes opciones. Aquí falta una tilde. ¿Qué sitio ofrece las mejores condiciones para instalar una planta basándose en 3 tipos de esos factores? Es decir, tiene diferentes factores, pero los factores se reparten en 3 tipos. ¿Quién me puede decir cuál es el primer tipo, por favor? Mientras yo corrijo esta tilde. ¿No? Entonces recordemos los factores. ¿Quién me quiere decir qué era ese primer factor, el factor crítico? Voy a hacerles un quiz porque no están muy participativos hoy. El factor crítico. ¿Qué características tenía? No solamente en términos numéricos, sino qué características tenía en general ese factor para la decisión final de
tener en cuenta en la localización de la planta. ¿No? Vamos a la primera persona que esté aquí. Ana, por favor. Ana María. Ana María, Señor, sí estuviste en la clase pasada, ¿verdad? sí, señor. Bueno, el factor crítico o los factores críticos, ¿qué característica tenían? Ay, no sé, profe, no me Bueno, acuerdo. bueno, hay que repasar un poquito la clase. Bueno, ¿alguien sabe? ¿Alguien lo tiene presente? Voy a retirar mi felicitación de hoy, Ana. Bueno, eh, Ay, ¿por qué, profe, no sea así? bueno, son factores claves para el funcionamiento de la organización, dice aquí la diapositiva, y su característica es que es binaria, solamente se tienen en cuenta dos, binario es eso, dos números, en este caso el 1 y el 0. El 1 permite que se siga el proceso y el 0 no permite que el proceso de la ciudad siga en curso. Si yo tengo varios factores como energía eléctrica, mano de obra, materia prima, la seguridad, son factores indispensables. Y lo que quiere decir la palabra indispensable es que sin esos factores no puedo yo continuar con mi proceso. Es decir, si no hay energía eléctrica en la ciudad donde me voy a ubicar, de inmediato la descarto. Le pongo un cero y ese cero multiplicará la demás ecuación y con la multiplicación de la demás ecuación por cero, obviamente me va a dar cero, la totalidad de la ecuación. Todo el mundo sabe que la multiplicación de un número por cero, pues es cero. Y de eso se trata. Entonces, si no hay energía eléctrica, no hay mano de obra, no hay materia prima, no hay seguridad, lo que hacemos es poner si no hay una de esas, poner un cero. Y al multiplicar por cero, todas las demás ecuaciones o toda la ecuación nos va a dar cero al final. En ese momento, en este caso, esos factores por eso se llaman críticos, porque son factores indispensables. El segundo factor que teníamos nosotros, ya vamos a ver la ecuación allí en Excel. Les voy a enviar el Excel para que tengan en cuenta cómo se realiza cada ecuación y cuál es la formulación para el ejercicio que les voy a dejar el día de hoy. Para los factores objetivos, solamente se tienen en cuenta aquellos costos, ya sean mensuales, de arrendamiento, o el costo simplemente del lote total. Es decir, el costo que me genera la compra de ese lote. Entonces aquí tengo una ecuación, aquí replanteada, la tenemos de esta manera, que pues la localizamos de tal manera que A, B, C y D sean básicamente los sitios que yo tengo para seleccionar. Es decir, que este es el costo de A, el costo de B, el costo de C y el costo de D. Bueno, los factores subjetivos, así a manera de repaso rápido, son unos factores que les voy a dar un número. Ah, bueno, eso tenía que ver con lo objetivo y lo subjetivo. Los factores objetivos, los números no los evalúo yo, los números simplemente son los costos. Costos del lote, costos de mantenimiento, costo de construcción, costo de materia prima. Esos costos están dados, esos costos yo los averiguo en el mercado. Pero los costos de los subjetivos, los factores subjetivos. Simplemente no encuentro un dato exacto dentro del mercado de datos, por decirlo de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a encontrar? Simplemente voy a generar un factor subjetivo, voy a generar un número. Y ese número simplemente me va a dar una característica de orden
respecto a los factores. Ya lo vamos a ver cómo vamos a tomar cada uno de esos factores, que ya lo hemos visto también. Muy bien, la bibliografía donde pueden encontrar esto es esta. Bien. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta de los factores objetivos, los factores subjetivos y los factores críticos? ¿No? No, señor. Bueno, entonces, ¿quién me quiere decir, ahora sí, qué es un factor crítico? Así rápidamente. No esperen que les pregunte. ¿No? Karen. Cuéntame, Karen, ¿a qué se refieren esos factores críticos? Están muy callados el día de hoy. ¿Sí? ¿Karen está acá? Sí. Sí, señor. Hola, Karen, cuéntame a qué se refería o a qué se refiere un factor crítico. Más o menos es el factor primordial, o sea, lo que se requiere, algo así. ¿Se requiere de qué manera? O sea, algo esencial, Esa palabra es buena. ¿sí? Esencial. ¿Sí? Te hago una pregunta. ¿Y si es esencial, puede funcionar una planta si no tiene ese factor? ¿Uno de los factores? ¿Sí o no, Karen? ¿Puede funcionar la planta si no se tiene uno de esos factores? No. No, señor. No, muy bien. Entonces, eh, y se trata con el 0 y el 1, que se refiere a 1, continuamos el proceso, 0, no continuamos el proceso. Perfecto. Los factores objetivos. ¿Quién quiere participar para no cogerlos a quemar ropa? Por favor. Pues estos factores son más o menos lo que uno va a invertir en dinero, lo que, lo que va a valer, lo que, por lo menos el lote. Sí, muy bien. Y son factores objetivos porque son costos. Y los costos son dados. Ahora, los factores subjetivos, hay que diferenciarlos, por eso los cojo a hacerles un repaso de esta manera, porque hay que diferenciarlos. La clase pasada vimos una introducción, pero hoy ya se tienen que tener muy, muy claro a qué se refiere cada cosa. Los factores subjetivos, ¿quién me quiere decir cuáles son? Bueno, aquí hay una lista: impacto ambiental, clima social, servicios comunitarios, hospitales, bomberos, policías, zonas de recreación, instituciones educativas, transporte, competencia y actitud a la comunidad. Entonces, estos factores, ¿por qué son subjetivos? Bueno, aquí está. Tatiana, no me haga retirar como Ana María la felicitación de hoy. Tatiana, ¿a qué se refieren los factores subjetivos en este modelo?
Pues también digo que también son puntos claves para la localización de la planta y también tiene un impacto significativo. O sea, digo Sí, tienes mucha que no razón, sé cómo Diana, pero ahora, explicar. ¿por qué se llaman factores subjetivos? Ay, no sé, ¿Por qué se llaman así, por favor? no, no sé. Porque estos no son cuantificables con, eh, como los costos. Es decir, no hay unas cifras que me puedan decir el clima social o los servicios comunitarios o los hospitales o los bomberos son de esta calidad. Entonces no hay una cifra exacta que yo pueda verificar. Entonces en los costos sí, por eso en los costos son objetivos, porque yo puedo tener un número, en este caso costos, precio de, no sé, sea un arriendo o sea del lote, precio de venta del lote, y puedo yo cuantificarlo directamente. En este caso no, en este caso puedo dar un número, pero directamente no es un dato que yo pueda sacar objetivamente. Obviamente, aquí hay unos datos que yo puedo sacar, por ejemplo, instituciones educativas, el transporte, yo puedo sacar cuántos buses en la ciudad, pero es mucho más complicado en términos de comparabilidad con las otras ciudades. En cambio, el costo sí, el costo es el mismo aquí o en el otro extremo del país. Entonces, en ese sentido, estos son factores subjetivos, porque los números que yo doy acá pueden ser sacados dependiendo de cómo yo vea el impacto ambiental o el clima social o los servicios comunitarios, y estos son unos factores que mmm, dependen de mí, por eso se llaman subjetivos, porque dependen de mí, de mis datos que tenga. En cambio, los objetivos dependen de quién, de el mercado, dependen de otros. Entonces, y eso es lo que quiere decir objetivo y subjetivo. Subjetivo es que depende de la misma persona, que depende de mi opinión, y objetivos es que no dependen de mi opinión, sino simplemente están sucediendo objetivamente en la realidad. Están sucediendo tal y como a todos los demás les suceden. En cambio, aquí en los factores subjetivos puede que la opinión ambiental para mí sea una, pero para otras personas sea distinta. Entonces, en ese caso son subjetivos. Aquí no, el precio aquí es el mismo para mí que para otra persona que esté haciendo el modelo. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Por qué son subjetivos y por qué son objetivos? ¿De acuerdo? Entonces, es un poco tener cuidado eh, con el origen de la palabra, tampoco a nivel filosófico, pero sí tener cuidado con el origen de la palabra en nuestro léxico cuando decimos subjetivo, dependen de mi opinión. Objetivo es porque de esa manera suceden independientemente de mi opinión. Yo creo que vale menos, yo creo que vale más. No, pues yo voy al mercado y simplemente saco el número, no depende de mi opinión. Entonces, por eso se llaman subjetivos. Ahora sí vamos a ir nosotros a nuestro modelo. Me confirman si pueden ver la pantalla de Excel, por favor. No, creo que la de Excel no se ve. Permítame porque les compartí. Perfecto. ¿Me confirman, por favor, nuevamente? Sí, señora, ahí se ve. Perfecto. Entonces, la clase pasada nosotros decíamos que los factores críticos se nombraban por unos y ceros. ¿Qué teníamos nosotros? Tres factores críticos: mano de obra, energía y gas.
La mano de obra, ¿había disponibilidad? Si había disponibilidad, le poníamos 1. En todas las 5 ciudades había mano de obra. La energía eléctrica, me refiero acá, en todas las ciudades había energía eléctrica, pero en Boyacá no estaba la capacidad voltaica. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacíamos? Simplemente ponerle 0. En ese caso, al ponerle 0 a Boyacá, nosotros inmediatamente la excluíamos del modelo. Entonces, básicamente, lo que nosotros hacíamos en este punto era tener en cuenta si era 1, proseguíamos, todas eran 1, aquí obviamente hay que multiplicarlo. Vamos a hacer la multiplicación, si ustedes quieren, igual a el primer factor por el segundo por el tercero. Da 1, efectivamente. Arrastramos la fórmula. Entonces, resultado. Factores críticos. De esta manera, Madrid proseguía, Boyacá no proseguía porque tenía un 0. Funza proseguía, Mosquera proseguía y Bogotá proseguía. Nos quedamos con esas ciudades que prosiguen. Si ustedes ven acá, ya no tenemos a Boyacá. Tenemos los costos. El costo del lote, el costo de construcción y el costo de los insumos. Si son caros o no son caros en ese sitio. El costo del lote en Madrid decíamos que era muy barato, en Funza decíamos que era medianamente barato, en Mosquera era un poco más elevado por los parques industriales y en Bogotá era supremamente elevado por el sitio, la capital de Bogotá. Estos daticos se consiguen en el mercado. Entonces ustedes pueden ir a Finca Raíz, averiguan lotes para una bodega, lotes para una planta con capacidad industrial tal, con uso de suelos tal, y aquí consiguen ustedes el promedio del precio. Y ya está. Y ya está. Pueden aquí ustedes poner el precio por metro cuadrado. Entonces, de esta manera. Recuerden que aquí está por millones de pesos, para no poner todo el número. El costo de construcción. Decíamos que en Madrid, en Funza y en Mosquera era igual, y en Bogotá era un poco más barato porque se conseguían los insumos más fácilmente. Y los costos de los insumos eran lo mismo. En estas 3 ciudades es el mismo, pero en Bogotá es un poco más barato porque hay mayor disponibilidad y competencia. Igualmente, el total sumaba un poco más Bogotá. ¿Y qué hacíamos nosotros con ese factor objetivo? Aquí es cuando aplicamos nosotros la fórmula. Ponemos 1 dividido ¿qué? El total. Entonces, miran el azul, por favor, el total de... Que me salté un punto. ¿Qué tenemos acá? Sumamos estos 3 elementos, los costos, y me da un costo total. También, pongámosle un colorcito acá diferente. Recuerden que yo les voy a enviar toda esta presentación, un colorcito bonito, un rosadito. Les voy a enviar toda esta presentación para que ustedes tengan en cuenta qué operaciones hicimos. Sumamos acá estos 3 elementos, 800, 810, 1610, 1810, 1810, y lo mismo para Mosquera, lo mismo para Bogotá. Después de sumarlos todos, hacemos una suma de todos, de todo el total. ¿Pero de qué manera? De acuerdo a la fórmula. ¿Cómo se hace esa fórmula? Pues 1 sobre B13. Es decir, 1 sobre el total, si lo pueden ver acá. Voy aquí a señalar. Permítanme, porque les voy a señalar acá. B13
¿Qué viene siendo B13? Este dato, 1610. Entonces, 1 dividido B13. 1 dividido B13 me da simplemente, bueno, la suma de todos me da 0,0215. Y lo que hago es lo siguiente. Espérenme, le doy entrada a la fundación para que nos tome revisión de la clase. Bueno, pues, para que nos tome lista y demás. Bien. Borremos esto. Lo que tenemos acá entonces es que el 0,00215 nos da de dividir 1 sobre el total de la producción de Madrid, del costo de Madrid, perdón, más 1 sobre C13, que es 1 dividido 1810, que es el total de los costos de Funza, más 1 dividido de 3, que es 1910, 1 dividido 1910, que es el total de los costos de Mosquera, más 1 dividido E13, que es el total de los costos de Bogotá. Esto me da el resultado 0,00215. Luego, vamos con el factor objetivo. ¿Qué sucede con el factor objetivo? Aquí tenemos unas ecuaciones. ¿Cuáles son? Para esas ecuaciones debemos tener en cuenta este total, esta suma total. Este cuadrito azul es muy importante, es crucial. Entonces es necesario que ustedes lo saquen bien. ¿Cómo tomamos este porcentaje? Este es el 28%, 25%, 24% y 21%. ¿Cómo sacamos ese porcentaje? De la siguiente manera. Para el caso de Madrid, ¿cómo sacamos el porcentaje de Madrid del 28%? Dividimos 1, está acá, dividido F13, es decir, el cuadro azul, acuérdense que F13 es el cuadro azul, dividido B13. Este cuadrito de Madrid. Igualmente, 0,25% o, perdónenme, 25,69% es el porcentaje de Funza. ¿De dónde salió ese porcentaje? De dividir 1 sobre la multiplicación de, nuevamente, F13, que es el cuadrito azul, la sumatoria que hicimos anteriormente, por C13, que es el total de Funza. Mosquera igualmente. Y Bogotá igualmente. Entonces lo hacen de esa manera. La suma tienen que darles al final 1 o el 100%, que es lo mismo. La suma de estos 4 elementos, o 3 o 2, dependiendo de cuántas ciudades y qué ciudades tengan. Pasamos a los factores subjetivos. Estos resultados obviamente tienen que tenerlos ustedes en cuenta. Vamos a ponerlos en un colorcito rojo, puede ser. Para tener en cuenta que deben ustedes revisarlos en la suma total. Tenemos acá, los rojitos son los que tenemos que sumar al final o multiplicar en la suma total. En la ecuación total, perdónenme. Bien. Los voy a poner en rojo acá. Y pasamos a los factores subjetivos. Los factores subjetivos serán el ambiente, la seguridad y el transporte. Yo puedo tomar otros factores subjetivos. Por ejemplo, puedo tomar yo, en lugar de la seguridad, puedo tomar el número de escuelas que haya. ¿De qué depende esto? ¿De qué depende que sea transporte, seguridad, ambiente u otros? Depende de qué importancia le doy desde la visión de mi empresa o desde la visión de la empresa en que estoy participando. ¿Qué importancia le doy al primer factor, al segundo o al tercero? En este caso, ¿cuál de los tres tiene más importancia? Según esto, ¿qué porcentaje? Mire, este es el 20, 30 y 50%. ¿Cuál de los tres tiene mayor importancia y cuál de los tres tiene menor importancia? Es una pregunta fácil.
El transporte tiene mayor importancia, profe. Sí, con el 50%. Ayúdame también ahí con el de menor importancia, por favor, Merceditas. Espérate, mire, el ambiente. El ambiente tiene menor importancia. No es que no le dé importancia al ambiente, claro que le doy importancia al ambiente, por eso lo incluí ahí. Lo que sucede es que dentro de estos tres, para mi empresa es importante el transporte, luego es importante la seguridad y finalmente quiero darle importancia al ambiente. ¿Cómo se mide esa importancia? Por el 0,2 que está ahí. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a multiplicar ese 0,2 por 800, que es el factor que yo le di. Si se dan cuenta, aquí nosotros tenemos unos números en azul que son muy importantes, que son los factores subjetivos que yo le doy. ¿De qué dependen? De lo que yo le quiera poner, dependiendo de los números que le quiera poner, dependiendo de un orden específico. Entonces, en este caso, el ambiente, decimos que lo estamos midiendo de pronto por limpieza del aire. En este caso, 800 quiere decir que es más limpio que 700, más limpio que 700 de Mosquera y mucho más limpio que 500 de Bogotá. Les decía que igualmente yo puedo poner solamente 8, 7, 7 y 5. Y lo importante es tener en cuenta que utilice el mismo número. No le puedo poner aquí 8 y aquí 700, 700 y 500. La idea es que utilice la misma escala, perdón. 6, 6, 6 y 4, digamos. Y en este caso, 5, 6, 7 y 3. Y pues los resultados no varían. ¿Por qué no varían? Porque simplemente estamos utilizando una escala diferente y el porcentaje de cada uno es el mismo. Básicamente, ¿qué es lo que hacemos con esto? Multiplicamos 0,2 por 8. Bueno, aquí está el resultado de la multiplicación. La idea es que lo voy a modificar. ¿Por qué? Para que ustedes se den cuenta qué es lo que estoy multiplicando. 0,2 por 8. O más bien, por B19. Igualmente, hacemos para todos los demás. Solo que en el segundo punto ya no es 0,2, sino 0,3. Igualmente, en el último punto ya no es 0,2, es 0,5 y da 2,5. Igualmente, en este punto es estoy haciendo la conversión, lo mismo, en este punto estoy copiando las fórmulas para facilitarles el trabajo que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque cuando yo les entregue el archivo, pueden verificar ustedes qué operaciones tienen. Bien, verifiquemos un par. Por ejemplo, este 0,5 por 6 me da 3, perfecto. Este 3 por 0,5 da 1,5, perfecto. Ahí verifiqué un par. Listo. La suma es la que ponemos en la casilla de suma de los factores. Suma de los factores 5,9, 6,2, 6,7, 3,7 y al final sumo todos los factores, Y ese resultado lo pongo al final. ¿Qué hago yo ahora con el factor subjetivo? Simple. La división entre el factor y el J22, que es la suma de todos los factores. De esa manera se sacan porcentajes. Es decir, ¿qué participación tiene el primer factor frente al total? Entonces ahí tienen la fórmula para que la conserven. Al final, Madrid tiene un 26%, Funza tiene un 27%, Mosquera tiene un 29% y Bogotá tiene un 16%. Bien,
Aquí en la suma de los factores es importante tener en cuenta el alfa. No sé si recuerdan qué hicimos con el alfa la clase pasada. ¿Alguien recuerda? ¿Lo restábamos? Entonces, sí restábamos en una parte, pero les voy a poner acá, entre paréntesis, alfa igual a 0,8 y de pronto la resta a la que se refiere era 1 menos alfa es igual a 0,2. Esa es la resta que de pronto decía Karencita. Pero en este caso, lo que nosotros estamos haciendo con el alfa es multiplicarlo por cada factor subjetivo. El factor objetivo nos va a valer 0,8 porque nosotros le damos muchísimo más peso a el factor objetivo y el factor subjetivo va a ir acompañado de 1 menos alfa. Entonces acá vamos a ponerle 0,8 que es el alfa del factor objetivo. Y en este punto le vamos a poner nosotros 0,5 que es el factor, perdónenme, 0,2 que es la importancia que yo le doy al factor subjetivo. ¿Por qué le doy tanta importancia al factor objetivo? Pues porque el costo en este momento me representa algo muy, muy importante dentro de mi modelo. Es muy importante para mí el costo. Bueno, ya se me va a acabar el tiempo. Nos vemos nuevamente a las 8:10. 8:10, recuerden, para continuar con la explicación del ejercicio de hoy, pero quería que recordáramos este ejercicio de hoy. Este ejercicio de la clase pasada, cómo lo habíamos sacado, para tener en cuenta estas operaciones para realizar el otro ejercicio y que sea mucho más claro. Entonces, ¿qué hacíamos con este factor objetivo? Lo multiplicábamos. Bueno, ya trasladamos cuál era el factor objetivo de Madrid. Lo tenemos arriba en rojo. El factor crítico ya sabemos que es 1 para todos, entonces no lo multiplicamos. Lo tenemos en rojo cada uno, factor objetivo, y lo trasladamos. Trasladamos estos 4 factores objetivos al modelo de la suma, de la multiplicación de todos los factores al final. ¿Cómo lo hicimos? De esta manera. 0,28% perdón, para Madrid, 25% para Funza, 24% para Mosquera y 21% para Bogotá. Igualmente, para los factores subjetivos lo tenemos arriba, todavía no lo tenemos en rojo. Vamos a poner en rojo porque son los que vamos a trasladar. Bien. ¿Qué es lo que hacíamos acá? Bueno, vamos a poner estos en rojo también, y quiere decir que fueron los que trasladé de arriba. Muy bien. Y aquí la multiplicación obviamente es simplemente el peso que tiene el factor objetivo por el factor objetivo que trasladamos de arriba. Abajo lo mismo. Seguimos con Funza igualmente 0,8 y abajo 0,2. Tengan en cuenta siempre el alfa. Tengan en cuenta el alfa porque este alfa lo voy a cambiar. Entonces la multiplicación va a ser distinta. Igualmente para Bogotá. Y al final hacemos una suma de todos los factores. Este factor, aquí el 1,111, el 111 es la multiplicación de los factores críticos. Se multiplica al final. Entonces, sumamos estos dos factores, me da un resultado, 28%, 26%.